¿Qué tal, amigos, amigas de Adolfo Ríos por dos, niños y niñas? Qué gusto saludarles. Este nuevo año prácticamente, este mes que increíblemente sigue pasando el tiempo rapidísimo. Ya unos meses con ustedes, así que muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Un gusto, como siempre, estar aquí. Gracias por acompañarnos, gracias por estos meses que nos han motivado a seguir aquí todos los días, a todas horas, grabando. Sí. Nos motivan sus comentarios. Muchas gracias. Repitiendo el programa una y otra vez hasta que salga. No, hasta que nos equivoquemos o no, somos de una sola toma. Sí, como sale, queda. O sea, de hecho, no sé si se alcancen a dar cuenta, pero pues el programa se graba sin cortar. Entonces, como pasa, es como lo ven, para que vean que somos transparentes aquí y en todos lados. Y que si nos equivocamos, hombre, ¿quién no se equivoca? Una risilla, no además, nunca está de más. La desgracia ajena causa risa, pues mejor reírse de uno mismo, ¿no? Exactamente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos un tema interesante que nos han pedido mucho los comentarios de la gente, el tema de los errores en la portería, porque pues a fin de cuentas, al haber uno por equipo, o sea, un delantero puede fallarla y como que no es tan notorio ese error, pero cuando pues mete una, ya se olvidan. Sí, exacto. Sí, mete su gol y listo, ya es el héroe y ya se borra todo, pero pues un portero, un error, pues es muy notorio, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, que también se puede contrarrestar con una buena tajada. Depende, ¿no? Si salvas el partido. Si esa tajada te da el resultado que estás buscando. Sí. Ahí es en donde la diferencia sí es abismal. Sí, pues ese es un tema que al parecer a muchos de ustedes les interesa y pues aquí estamos para servir y para complacer y resolver dudas. Entonces, ¿qué opinas tú de ese tema de los errores en la portería? O sea, ¿cómo se diferencia un error de un portero a de un delantero? ¿Qué opinas de eso? Mira, todo lo que tiene que ver con errores que no solamente es en el deporte, no solamente es en la vida misma, no solamente es en la posición en la que practicas, pero hay errores que te dejan marcado. Sí. Y lógicamente hay errores también de los que tienes que aprender. Si nos vamos a un tema futbolístico, no es lo mismo cometer un error en un mundial o en una eliminatoria mundialista, en una final o en un partido o en un debut. O sea, los errores van a existir siempre, pero sí tienen su particularidad cada uno de ellos. ¿Y cuáles, a ver, errores históricos de porteros? Porque sí, como dices, un delantero, ¿qué es su falla? Pues el gol, un penal, que ahorita que dices del penal, me acordé de cuando aquí en el Corregidora, no me acuerdo qué partido jugaste, que tiraste un penal. Fue de Leyendas de México contra Leyendas del Barcelona. Leyendas, sí, lo vieron. Sí. Han de estar compartiendo esta risa conmigo porque acá... No, pero ¿por qué te ríes? Es que están pensando, mira, ese partido lo ganamos aquí nosotros. Ajá. Y después a alguien se le ocurrió que unos promotores para el show y todo esto, decir, pues que tiren penales. Ajá. Cuando ya habíamos ganado nosotros ya no había necesidad de tirar penales. Sí, pues fue meramente el show, ¿no? Pues para dar un extra del partido. Claro, pero pues al final estaban tirando, entonces dijeron, van a tirar todos. Ajá. Entonces... ¿De qué te ríes? Se me vino ese recuerdo aquí a la cabeza. También, pero te voy a decir cuál es la realidad de las cosas. Pero es que sí vamos a decir qué pasó. Sí, claro. Ok. Por eso, cuando en el momento en el que estás en esa posición, como portero, tienes que guardar el respeto al otro portero. Ajá. Entonces, Víctor Bahía, un excelente arquero que jugó en Barcelona, pues imagínate, además él estaba en la portería, y cuando yo lo volteo a ver, sí vi que dijo, y este va a meter gol. Sí. Entonces cuando yo le veo la cara, me puse serio, puse el balón, entonces arranco y dije, le voy a tirar un balonazo a él porque seguramente se va a mover. Y eso intenté, pero cuando le pego al balón, sí le tiré un balonazo, pero llegó a la tribuna más alta del estadio. Arriba, se salió del estadio ese balón, yo lo vi. Entonces, lógicamente fue a propósito para no hacerle gol a una leyenda del fútbol. Sí, se notó cuando te perfilaste y todo, se veía que tu intención era tronarla del estadio. Que salió un poquito más arriba. Mira, hay muchas historias de situaciones de arqueros. Una de ellas, por ejemplo, el gol que le hacen a René Higuita en un mundial. René Higuita, un fuera de serie, un arquerazo.
un arquero diferente. Para mi gusto, adelantado a su época. Okay. O sea, completamente. Sí, era mucho show, ¿no? Él era... Pero aparte, lo que nos comentan es que él era delantero antes de ser portero. Entonces era muy habilidoso con el balón en los pies. Casi como Jorge Campos, me imagino. Jorge era más rústico. Ok. O sea, Higuita, Jorge era más natural. Porque también Jorge después empezó como portero, pero Jorge era más natural. Él nació con eso. Y René era más técnico. Entonces, más arriesgado también. Pero en un mundial le hacen un gol en donde él, fuera del área, casi media cancha, le encantaba salir, se iba a atacar y todo esto. Sí. Entonces pisa el balón queriéndose quitar al delantero Roger Milla. Alcanza a puntear el balón. Y de ahí después, si tú ves esa imagen, y que ahora en redes sociales se puede ver, la desesperación en la cara de René ¿Qué mundial fue? ¿En qué año fue? No recuerdo el mundial. O en cuál mundial fue. Pero cuando tú ves la cara de René Higuita, cuando va corriendo atrás de Roger Milla, queriéndole quitar el balón, cuando ya no hay portero. Sí, es que... O sea, incluso antes de que él toque el balón, se avienta René con los pies como tirando una barrida, cuando ya jamás lo iba a alcanzar. Entonces, esa impotencia, esa desesperación por querer llegar a quitarle un balón a alguien que ya no le iba a poder quitar el balón. Fue ese gol, de ahí, desafortunadamente, con ese error es muy recordado René Higuita, así como los porteros cuando cometemos algún error en todos los sentidos. Pero también hubo otro, el que tú platicabas hace rato. Sí, el de Miguel Marín, ¿no? Ese, sí. Para los que no lo hayan visto, pues fue en un partido también que quería pues hacer un despeje. Oye, sí. Algo así, con esta misma fuerza traía. Y con ese balón también. Con ese balón. Porque eran balones de antes. Sí, pues un despeje con el brazo y se le fue y regresó el balón a la portería. Sí. Ahí también dices que tú platicaste con él, ¿no? Y que te dijo... Fíjate que tuve esa bendición que fue mi entrenador en selección nacional. Ok. Entonces, cuando llego a una convocatoria de selección nacional y el entrenador era Miguel Marín, hijo, yo alucinaba, le dije, Miguel, pues, cuando yo era niño yo te veía. Sí. Entonces le dije, yo sé que debes estar hasta acá de que te hayan preguntado tantas veces qué pasó con ese gol. Entonces, pero por favor, como admirador y como portero, dime qué sucedió. Entonces él, de muy buen ánimo. Sí, pues también ya tuvo años para superarlo. Exactamente, ya. Estaba gigante, man. Entonces me pone así el brazo en el hombro y me dice, ven para acá. Y nos vamos a un lugar allá al lado de la cancha y nos sentamos. Y me dice, yo tenía una jugada con Cruz Azul, en donde si yo tenía el balón en la mano, un jugador que era el centro delantero tenía que moverse en la media cancha y yo con la mano tenía que llegarle el balón de pase hasta la media cancha. Hoy el balón es mucho más ligero hoy que antes. Antes era un balón mucho más pesado, no era nada sencillo llegarlo. Entonces me dijo, imagínate la fuerza que tienes que imprimir, el esfuerzo y el movimiento que tienes que hacer para llegar el balón hasta media cancha. Entonces esa joya la teníamos, porque cuando él se botaba, otro hacía el recorrido, entonces jalaba al central y ese de primera intención le tiraba el balón. Entonces eran jugadas de gol, de contragolpe. Y en esa jugada hice, hago el esfuerzo, pero antes de lanzarlo veo que se anticipa el central a la jugada. Entonces cuando veo que se anticipa, lo que intento es regresar el balón a mi pecho. Entonces, lógicamente, como era tanta la fuerza que yo le estaba imprimiendo, cuando quiero regresar el balón a mi pecho, el balón iba tan fuerte, tanta fuerza, ¿no? Que el impulso hizo que no alcanzara a retener el balón y yo mismo lo metí en mi portería. Entonces, dice, cuando pasó eso, dice, no sabía qué es lo que había sucedido. O sea, dice, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento sucedió? Exactamente, porque después de eso, dice, me llevé las manos a las rodillas y volteé a ver así la portería diciendo, ¿qué sucedió? Y eso ha quedado para la historia. Por supuesto que las grandes atajadas de un arquerazo
de los mejores arqueros que han venido a nuestro país. Sí, pero como dices, esa imagen está también muy clara. Exactamente. Y lo increíble es eso, ¿no? Que, repito, cometemos errores al día a día, pero muchas veces no son tan... trascendentes, ¿no? Tan trascendentales o no son tan expuestos como lo es hoy en día un deporte. No, es que hoy ya lo que platicamos en algún episodio, o sea, hoy haces algo y siempre, o sea, y saliste en la foto de atrás de alguien, en el video del primo, del amigo que ni conoces, o sea, hoy en día es muy difícil que la gente no se entere y más de estas cosas que hay, pues que ya es imposible perderte cualquier detalle en los partidos con toda la tecnología que existe. Sí. Oye, y hablando de este tema, ¿cuál consideras tú que ha sido como pues, tu principal error en ese tipo? ¿O que dijiste de este gol, todo está bajo control y entra el gol? Mira, hay goles donde cometes errores. Y eso lógicamente dices, y tienes tú una razón de por qué cometiste un error. Pero hay otros goles, como lo que te voy a contar, y les voy a contar. Aquí en primera vez que sale al público. Y esto porque mucha gente me preguntó sobre esta situación que yo viví cuando yo jugaba en Uruapan. Okay. Cuando yo estaba en Uruapan, hubo un torneo internacional de paracaidismo. ¿Qué es lo que siempre que cuentas esta historia decimos, ¿no? De cómo, por qué se lo llevaron a Uruapan. Increíble. Ajá. Pero había paracaidistas y digo, de repente cuando digo paracaidismo no es de gente que se llegue y se acomode en un lugar a vivir, no. Es de paracaidismo, eran paracaidistas internacionales. Venían de todas partes del mundo. Entonces en Uruapan, que es un lugar muy pequeño, de repente estábamos en la escuela, yo estaba en la secundaria, y de repente empezaban entre semana, porque duró como una semana ese torneo, y caían los paracaidistas en el colegio, en la cancha de fútbol, en las escuelas, en el centro, en lugares donde estuviera muy abierto, los paracaidistas de diferentes países ahí caían. Entonces pues ya pasaba un vehículo por ellos, entonces era un espectáculo. Sí, claro. Entonces, pero eran aviones pequeños en donde se subían. Pero el máximo evento iba a ser el domingo en la tarde. Y nosotros jugábamos el domingo en la tarde. Entonces, ese día iba a llegar un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, porque en aquel entonces aquí en México no tenían esas aeronaves. El Hércules. Okay. Entonces, que es el avión donde entra muchísima gente, que es un avión de carga. Entonces, imagínate todo lo que tenía. Entonces, el aeropuerto está muy cerca del estadio donde jugábamos. Entonces, pues yo estaba en el partido. Ese partido era contra el equipo de Santos cuando estaba en segunda división. Okay. Y José Luis Rodríguez, el Puma, que después jugó en Atlante, estaba en ese equipo. Después debutó en primera división. Y era José Luis Rodríguez por el cantante, por eso le decían el Puma, pero era un jugador muy bueno que después tuvo su época en primera división. Jugaba en ese equipo de Santos. Y entonces estábamos en el partido. A mí me encantaba jugar siempre adelantado. Y de repente se empieza a escuchar un estruendo, o sea, un ruido, o sea, increíble. Entonces, cuando se empieza a escuchar todo ese ruido, así, toda la gente en el estadio comienza a voltear para arriba. Todos empezaron a comenzar a voltear así para arriba. Entonces, cuando yo veo a toda la gente que está volteando para arriba, pues yo también empiezo a voltear así para arriba y veo al avión más grande que he visto en mi vida. Además porque estaba por aterrizar, entonces iba pasando cerca. Iba más abajo. Ajá. Entonces era un ruido, podíamos gritar a uno y otro y no nos escuchábamos. Entonces, cuando empiezo a ver así el avión, otra vez volteo a ver la jugada. Y entonces cuando volteo a ver la jugada, el portero del otro equipo despeja, y cuando despeja yo veo perfectamente que mi defensa central controla el balón. Entonces, cuando veo que va a controlar el balón, en ese momento otra vez volteo para arriba. Y entonces, cuando volteo para arriba, yo no veo que a mi defensa, en lugar de controlarlo, le pegue en la espinilla el balón y le queda de frente al delantero, al centro delantero. ¿Cuál pase? Casi. De media cancha. Sí. Y entonces, yo estaba impresionado viendo el avión. Entonces, nada más escucho de la banca, que me quedaba cerca de la banca de ellos, un grito que dice: ¡tírale! Y cuando escucho el grito, volteo y veo el balón en los pies de José Luis Rodríguez. Y desde media cancha le pega. Yo estaba fuera del área. Arranco yo
con todo para la portería. Con la misma cara que tenía. Con la cara de René Higuita. Y te tiraste barrida también por no, ahí no, con barrida no iba a llegar. Entonces me impulso, el balón, le alcanza a rozar el balón, pero con el roce no es suficiente, pega en el poste y se mete. Entonces, toda la gente que estaba viendo el avión, nadie ni vio el gol. No vio el gol, entonces voltean. Y todos los que vieron, me ven a mí cuando yo estaba volteando a ver el avión, ven que el balón está en la portería, yo tirado adentro de la portería, y entonces en ese momento, estando yo en la portería, dije, ¿qué pasó? Y había un programa de televisión en aquel entonces llamado La Isla de la Fantasía. Ajá. Entonces, en la Isla de la Fantasía había un personaje que era Tatú, que es el que llegaba a decirle al anfitrión de la isla, que era, si no mal recuerdo, el señor Rourke, y llegaba gritando, el avión, porque era el avión el que traía a los turistas que iban a pasar a la Isla de la Fantasía un evento espectacular en su vida. Okay. Entonces, cuando yo estoy en la cancha ahí en Uruapan, y pasa eso y pasa él, empiezo a escuchar en la tribuna, el avión... El avión. Pasó eso. Ajá. Después me voy yo a Pumas. Cuando llego a Pumas, me toca ir a jugar contra Uruapan. Entonces estaba yo en el partido. Y al estar en el partido, de repente, volteo así y un avioncito de papel. Y luego otro. Entonces empiezo a ver volando. Ajá. Cientos. Sí, o sea, todos los que estaban ahí se acordaron de esa situación. Entonces, antes toda la publicidad que se daba en el estadio, pues eran impresos. Papelitos. Entonces, pues todos hicieron su avión de papelito. Y yo en la portería completamente lleno de aviones de papel. No manches, pero mira, por lo menos fue una historia chistosa, ¿no? O sea, chistosa en el sentido que no fue algo que afectara realmente, pues, o sea, que sea una imagen que se haya quedado tanto. O sea, en Uruapan sí. Bueno, allá pero no había redes sociales. Exacto. Bueno, si imagínate, ¿no? Ahorita estarías viral. Estaría ahí perfectamente claro y estaría con todos los anitos de papel que me tiraron. Sí, serías el avión Ríos, más bien. El avioncito Ríos. Pero realmente yo lo recuerdo y lo recuerdo con mucho cariño porque sí tenía una situación de ser. O sea, lo impresionante para nosotros. Sí, pues por el avión. El avión. Y después de eso, ya cuando terminé el partido y todo, ese avión, ver cómo se aventaron absolutamente todos los paracaidistas de todos los países que estaban participando. Y sí, cuando se aventaron, empezaron a hacer siluetas tomándose de las manos, unos por un lado, otros semicírculos. O sea, increíble. Increíble. Antes no se espantaron ahí en Uruapan, más bien. No, sí nos espantamos, por eso fue el gol. Pero realmente fue un evento espectacular. La gente lo recuerda mucho y precisamente muchos de los mensajes que la gente nos mandó también fue gente de allá de Uruapan. Sí, es que mucha gente que nos ve son de Uruapan, o sea, eso sí, cuando nos juntamos a ver los comentarios y todo, sí te ponen mucho... Sí, de Uruapan, de Veracruz, bueno, de Monterrey, nos ha mandado de todos lados de Estados Unidos, mucha gente que también está en Estados Unidos está viendo. Muchísimas gracias por vernos. Sigan mandando sus comentarios de qué quieren que platiquemos. Tenemos un montón de anécdotas, tenemos un montón de experiencias buenas, no buenas también, porque la vida es así. Tenemos tropiezos y caídas, pero hay que darle con actitud a la vida las cosas buenas. Sí, como dijimos al principio, pues ya el error no lo puedes cambiar, o sea, no puedes quitar lo que ya pasó, pues ya mejor aprende a reírte de eso para darle vuelta a la página en vez de quedarte ahí clavado. Pero sí, muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Estamos leyendo sus comentarios constantemente para ver de qué les gustaría que habláramos, entonces síganos escribiendo y poco a poco vamos a irles dando respuesta a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. A la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Buenas tardes, muchas gracias. Nos vemos.